Ya estamos, como nuevos, a estrenar. María del Mar es nuestra directora de maquillaje aquí en el Metropolitan Andalucía. Seguimos, estáis todos bien ya, ¿no? Sí, ha hecho un milagro, pero bueno. Tú tienes una cara fenomenal ahora, pero vamos a participar de no has estado malo ni nada. No has estado ni malo. Genial. María del Mar, un besito de aquí de parte de todos tus chicos. Nos vamos a ir por los teléfonos. Hay llamadas, ¿cómo está? Yo digo nada más que una cosa, esta banda de chorizo que han dejado a Andalucía hecha una mierda, ¿por qué no los meten en la cárcel? ¿Qué es lo que tienen que hacer a estos señores? Ladrones, sinvergüenza, chorizo. ¿Queréis comentar algo? Ha sido muy claro el señor, ¿no? Yo casi no nos ha dejado ni un apelativo. Claro. Simplemente que hay unos sumarios abiertos y habrá que esperar la resolución del sumario. ¿Pero habrá cárcel? Hombre, yo entiendo que, vista lo que hay, imagino que habrá pruebas penales. Hombre, sin duda. Sí, se demuestran las cosas, evidentemente. Vamos, estamos hablando aquí de delitos penales, sin duda. Otra llamada. Como votante de Izquierda Unida, me daría vergüenza que Izquierda Unida se aliara con el PSOE para quitarle el poder al PP. Gracias. Gracias No creo que tenga... Una cosa son los militantes y otra cosa son los dirigentes. Sí, pero yo no creo que se tenga que dar el caso y se vaya a repetir otra vez este tema. Bueno, más bien lo que tú acabas de decir, lo primero, que no crees que se vaya a dar el caso, porque como se dé el caso, tengo la impresión, y corregirme, que Diego Valderas ya ha anunciado que no dejaría que gobernara el PP. Algo así ha dicho. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Antonio. O sea, una cosa es el sentimiento de la militancia, el ciudadano que dice, pero Dios, ¿cómo nos vamos a asociar con estos chorizos? Y otros son los intereses de los dirigentes, que tú te callas, yo te doy y tú me das. Mira, el PSOE ha hecho mucho daño a la izquierda. Ha hecho muchísimo daño porque ha ocupado el espacio político y lo ha tenido ahí un poco, digamos, de forma testimonial. Y creo que Izquierda Unida, que también está pasando por un proceso y debe de seguir, yo creo que todavía sigue en ese proceso, desde que se fue Julián Guiter, debe de profundizar. Y desde luego no creo que se vaya a dar el caso. O sea, que sinceramente no creo que se vaya a postular, se tenga que postular, perdón, el señor Valderas, porque... Pero fíjate el daño tan enorme que le hizo cuando en los años 90, cuando estaba ya Julián Guiter en Madrid, dejó preparar una Izquierda Unida fuerte en España y en Andalucía. Cuando no estaban de acuerdo con ello, ya le llamaban la pinza. Y muchas veces hasta el propio gobierno regional ha estado intentando decir que se dictaba la pinza entre PP e Izquierda Unida. O sea, cuando se lo atacan a ellos es una pinza, y cuando se está con ellos es porque somos de izquierda. Eso fue una consigna propagandística de aquel momento que se ha reutilizado efectivamente como una especie de advertencia a futuro, como una especie de advertencia preventiva. Pero yo pienso ahí, como dice Antonio, que políticamente, en términos puros de política, a Izquierda Unida no le interesa que gobierne el PSOE. De hecho, se demuestra que cuando gobierna el PSOE, Izquierda Unida se reduce, y cuando no gobierna el PSOE, estoy hablando en Andalucía o en cualquier sitio, cualquier sitio del territorio español, cuando no gobierna el PSOE, Izquierda Unida crece. Pero ellos sabrán qué razones o qué intereses pueden tener para no querer aceptar un gobierno mayoritariamente del PP, en su caso, si se diera. Ellos sabrán. Izquierda Unida está perdiendo un momento histórico muy importante para definirse y yo creo que recuperar ese espacio político que Julián Guiter en su momento le concedió. Pero bueno, vuelvo a decir lo mismo, yo creo que estamos todos de acuerdo. No creo que se deje de pegos Diego Valderas. ¿Tú sabes cuál es lo que es la vergüenza? ¿Tú sabes qué es lo que es la vergüenza de verdad a estos militantes de Izquierda Unida que votan a un candidato de Izquierda Unida? Que su candidato, como pasó en Córdoba, que se presenta por Izquierda Unida, acaba en el PSOE y acaba en Madrid con un ministro del PSOE. Hombre, eso es lo que el engaño de que su dirigente lo someten. Yo la última vez era un icono. Es un engaño. Sí, pero es que mira, tú tienes la última vez que recordarse un poquito de memoria, así por encima, una pincelada. Willy Meyer votó en el Parlamento, en el Europarlamento, sencillamente que se hiciera la ruptura con el acuerdo de pesca de Marruecos. Y ahora fíjate, esos son los barbateños y toda la costa. ¿Y por qué toda la costa andaluza? Barbate, ¿por qué no explica lo que hace en Barbate? ¿Qué sentido tiene? Entonces, quiero decir que realmente el elector que tiene ese sentimiento, yo no lo comparto, de izquierda, pero que sí le entiendo. No creo que tenga ningún tipo de posibilidad
para poder acreditar un pacto con el PSOE. Es que sería pactar justamente con lo que defiende Izquierda Unida, que es la regeneración, la huida de un Estado corrupto. Alberto, esta gente viene y lo que representa el PSOE es eso. De lo que ha sido el Partido Comunista antes de ser el entramado de Izquierda Unida. Gente que en la clandestinidad se jugaba las piernas, se jugaba cárcel, se jugaba comisaría, se jugaba las palizas. Llenaban las calles de pintadas y ellos no veían el PSOE por ningún lado. El PSOE iba a las comisarías solamente a renovar el DNI. La gente del PSOE cabía en 2 taxis y no había más, y sobraban taxis en los asientos. Eso es lo que les joden a estos tíos. Gente que de verdad se ha jugado las piernas en la clandestinidad, que se ha jugado su futuro y su familia, y que encima toda esa herencia la haya recogido el PSOE para beneficiarse y para estar sentados hoy donde están todos y cada uno de ellos. Perfecto. Vamos a por otra llamada. Mire, yo claro que quería dejar el mensaje. El mensaje es que es una pena que esta Andalucía haya llegado a donde ha llegado, teniendo 30 años a la misma persona. Eso es que eso no debe de ser, eso tiene que ser que se vayan relevando, porque además la democracia es eso, es alternancia, es que la gente vaya cambiando, que no esté siempre la misma persona, por supuestísimo. Venga, muchas gracias. Gracias a usted, la alternancia, esa es la auténtica democracia. La señora cuando llama habla de 30 años la misma persona. Bueno, 30 años las mismas personas. ¿Por el mismo partido? En realidad, sí, efectivamente el mismo partido y las mismas personas, porque efectivamente sí son los mismos entornos de personas. Y desde luego está claro que eso no es democracia, es decir, eso es una anomalía de la democracia. Por tanto, es bueno que cuanto antes se corrijan, porque las anomalías en democracia traen cosas derivadas tan malas como las que estamos viendo últimamente con el tema de los seres, con los escándalos de todo tipo, de corrupción, con el tema de la ley del enchufismo y todo ese tipo de historias. Es decir, la patrimonialización que puede hacer cualquier partido político de un aparato de administración o de poder por el hecho de mantenerlo durante tantos años es una anomalía democrática, y las anomalías democráticas son malas y traen malas consecuencias. Las dictaduras, el totalitarismo, además, es donde se produce todo este tipo de mafias, de redes corruptas. Claro, trasladar a la democracia no debiera ser posible si se estableciera algún tipo de acuerdo para que a partir de tal tiempo tú no puedes seguir. Si no, pasa lo que pasa en limitar el mandato. No, y que funcionen los mecanismos y los sistemas. El sistema democrático tiene la capacidad de autorregenerarse. Sí, pero la tendencia es otra. Efectivo. Hombre, evidentemente 30 años en democracia, en Andalucía tenemos claro que el nepotismo se puede establecer. Y lo que es evidente es la carencia que tenemos, sobre todo de honestidad. Yo creo que la gente, el pueblo andaluz, lo que echa de menos es la política del esfuerzo, la política del mérito, no la política de la amistad, del amiguismo, del compromiso, de la picaresca y del favoritismo. Y eso es lo que se ha convertido, y tenemos la imagen que tenemos en Andalucía. Y la gente que nos llama y que nos ve, ellos saben que son gente, la mayoría de los andaluces, gente acostumbrada, abnegada a conseguir las cosas a base de esfuerzo. Y ahora se ha establecido una especie de casta, de secta, aquí en el poder, donde todo es la cultura del pelotazo. Tenemos que cambiar esa cultura del pelotazo por la cultura del mérito y del esfuerzo, y la gente que lo merezca. Y no podemos estar gobernados, y en eso yo vuelvo a insistir lo mismo, y si me tiene usted que multar, señor juez, que usted amenazó al padre de Marta, pues me multa usted. Pero yo le vuelvo a decir lo mismo, que hay muchos, por aquí lo tenía, hay muchos ineptos en puestos de importancia, más o menos, y es la verdad, pero en puestos de importancia, en puestos de influencia y en puestos muy relevantes, y no se salva ni la justicia, ni se salva sanidad, ni se salva educación, y mucho ni menos los sindicatos, ni los partidos, no nadie. Entonces, ¿qué le queda al pueblo llano y sencillo? No tenemos capacidad, no estamos para eso. Nosotros no tenemos capacidad de análisis de todo esto. Lo que sí tenemos es nuestra respuesta, nuestro voto, nuestra buena voluntad, y lo que queremos es precisamente que se nos responda con esto. No queremos ver que se premie al sinvergüenza, que el sinvergüenza le va bien, y que el sinvergüenza sale, que torea la justicia, que el pillo gana dinero rápidamente, cuando tú tienes que estar en tu casa trabajando y haciendo 1000 esfuerzos y 1000 peripecias, una ama de casa o un amo de casa, para salir
para salir adelante un hogar y que le estás enseñando y educando principios a un hijo, ¿para qué? Para que luego el sinvergüenza y el pillo es el que llegue al sitio de poder. Pues esto es lo que no queremos la gente y no lo queremos y no lo vamos a soportar más. Punto y pelota. Perfecto, última llamada. Pues nada, yo soy una malagueña que estoy encantada con vuestro programa y me gustaría transmitirle a todos los andaluces que ahora está en nuestra mano el poder quitar tanta basura como tenemos aquí en nuestra bonita Andalucía, que nos la han machacado, vamos, pero que en nuestra mano está cambiarlo. Bueno, pues sí, efectivamente, está en nuestra mano el 25 de marzo. Sí, y lo que hay que hacer y animar es que todos participen. Está en la mano de los andaluces, efectivamente, está en concreto en el voto, que es un llamamiento importante, un ejercicio importante y un ejercicio de responsabilidad que ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo conseguir y que debemos de ejercer con libertad. Es lo que hay que hacer. Hombre, el espíritu que no se nos debe olvidar, el espíritu del 4 de diciembre del 77, donde millones de andaluces salimos a la calle para la preautonomía, y el 28 de febrero donde los andaluces, con un ejercicio de responsabilidad, depositamos el voto para decir que queremos lo que hoy tenemos. Hay una cosa que digo como pura anécdota e incluso divertida, pero que tiene su aquel, y es que me comentaban esta mañana un pregonero de Semana Santa que me dice: no te extrañe que, teniendo en cuenta la importancia que tiene la Semana Santa en Andalucía, hayan puesto adrede el 25 de marzo, que es un día de pregones, de almuerzos de convivencia de las cofradías, porque eso moviliza a la gente de una manera tremenda, y eso ahora va a crear conflicto del pregonero que está en una mesa, que no van todos los pueblos. No creo que por ahí vayan los tiros, ¿no? Digo, como anécdota, quería comentarlo. Sospecho que en este caso es que no le quedaban más fechas. No había más fechas libres. Sospecho que en este caso no quedaban más fechas. No, el Congreso suyo lo tenía atrás. Pues ahora, si no añadís más, vamos ya con la noticia del caso de nuestra querida añorada Marta del Castillo. Almudena. Antonio del Castillo ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar la sentencia dictada por la sección séptima de la Audiencia Nacional. Una sentencia que absolvió a todos los implicados en el crimen de Marta del Castillo, salvo Miguel Carcaño. El padre ha calificado la sentencia como un castigo para la familia. Visiblemente afectado, Antonio del Castillo ha afirmado que pedía perdón a sus hijas por formar una familia en un país donde la justicia deja mucho que desear. Además, ha acusado a los magistrados de modelar la sentencia a su antojo. A pesar del dolor, ha anunciado que no piensa en renunciar a conocer la verdad de lo que le ocurrió a su hija, haciéndose justicia con todos los implicados. Ha afirmado que llegarán hasta donde haga falta. Además, ha asegurado que pondrían a disposición pública una cuenta para recaudar dinero para poder llegar hasta donde haga falta, apelando a la sentencia ante todas las instancias posibles. Antonio. Hombre, hay una cosa que este hombre lleva razón, ¿no? Que es cuando el juicio del Cuco, el primer juez de menores, da como unos hechos probados la intervención de una serie de gente en el asesinato y en el encubrimiento del cuerpo de su hija, y sin embargo esta audiencia no considera como probados esos hechos, ¿no? Entonces, la justicia está coja. ¿Qué le pasa a la justicia? ¿Por qué unos consideran hechos probados y lo dan por probados y otros no? Esto es lo que yo creo que este hombre lo ha descolocado, lo ha descuadrado, porque visto los encausamientos y lo único que quería desde primera hora es no solamente el castigo a los que habían asesinado a su hija, sino encontrar sobre todo el cuerpo de su hija. Y a fecha de hoy, aún el cuerpo de su hija no ha podido ser enterrado, no ha podido tener las últimas oraciones con su cuerpo presente. Esto es lo que a este hombre le duele, ¿no? Este hombre ve que hay una justicia que no corresponde a lo que él considera que es el castigo como mínimo que debería de recibir, porque ya os digo que había una sentencia primera con unos hechos probados, donde se daba por hecho la intervención de una serie de personas, y este hombre ya directamente ya acusa que había, ya aquí, sí, en la rueda de prensa de hoy, ya da una línea, ya traza una línea de que había que salvar a una persona, y que por salvar a esa persona se han beneficiado el conjunto de ellos. Juan Carlos. Sí, primero insistir en que la indignación es lógica, aparte de humana, en este caso es lógica porque se ve, se comprueba y queda palpable para toda la sociedad andaluza que hemos seguido particularmente este caso, que
que no hay una sensación de justicia, no hay una sensación de reparación del daño, y desde luego además lo que hay es una sensación de inmoralidad manifiesta por parte del condenado, del culpable, que no ha estado jugando con el tema del cuerpo de Marta del Castillo para la posibilidad de reencontrarlo y reparar de alguna forma, de alguna pequeña forma, con una cierta dignidad, el increíble daño moral que le ha estado haciendo durante todos estos años de tortura a su familia. Por tanto, no cabe ninguna duda de que la indignidad está absolutamente explicada. La indignación, perdón, está completamente explicada. Pero después señala muy bien, muy acertadamente Antonio, el tema de que hay dos sentencias. Que no nos olvidemos, hay dos sentencias. Y de hecho hay prácticamente dos juicios, el del juez de menores y el de ahora el del tema de la audiencia. Y entonces, cuando se comprueba que hay contradicciones de alguna forma, incluso en la propia sentencia de la audiencia esta última, ya advierte de que no tienen por qué ser iguales los considerandos y tal. Es decir, pues claro, todavía te resulta, al ciudadano normal le da una sensación de mayor indefensión. Porque claro, dice, bueno, espérate, como si es lo mismo, y es el mismo caso, como para un juez es una cosa y como para otro es otra cosa. Como para una sala lo entiende de una manera y para otra sala la entiende de otra. Y de hecho, quitando el caso de señalar exactamente la culpabilidad en Miguel Carcaño, y quizás también la coincidencia de que Marta del Castillo no fue violada, o no llegó a ser violada, quitando esas dos coincidencias, prácticamente todo lo demás no coinciden en nada. Sobre todo donde empiezan a no coincidir en nada es cuando empezamos a hablar de las terceras personas. Es cuando empiezan a ser ya caminos completamente divergentes, ¿no? Y claro, llama particularmente la atención que sea cuando estamos hablando del famoso hermano del Carcaño y de su novia. Y entonces ahí es cuando llama poderosamente la atención. Entonces, cuando tú estás viendo esto, si como ciudadano te alarma y te escandaliza, como padre de Marta del Castillo, que además lo estás viendo venir porque de alguna forma él en el programa que hicimos aquí barruntaba o preveía algo parecido y lo dejó ver, pues claro, no me extraña nada que Antonio esté absolutamente indignado y con la sensación de que no le han hecho justicia. No, si estamos indignados los demás, hay que ponerse en el pellejo de su propio padre. Vamos a ver, hace muchos años, en la provincia de Cádiz, una ciudad importante, se llama Jerez de la Frontera, tenía un alcalde que se llamaba Pedro Pacheco, que sentenció con una frase: la justicia en España es un cachondeo. Y aquello que tuvo su repercusión, lamentablemente transcurridos los años, resulta que ahora se vuelve a poner de moda que la justicia en España es un cachondeo. Y es muy triste que hayan pasado tanto tiempo y no hayamos avanzado en absoluto en esta materia. ¿Por qué digo esto? Pues porque anoche mismo, en fin, yo me manejaba en mi red social y tal, por internet, es aclamadora la frase de que la justicia es un cachondeo. Decían cosas peores que cachondeo, más graves y más desagradables, pero porquería, poniendo al juez verde. Hay que partir de una base: los ciudadanos no entendemos de leyes, no sabemos, no solamente no conocemos bien las leyes, sino además luego tampoco tenemos ni acceso a los sumarios ni nos entretenemos en leerlo ni en profundizar. Nos dejamos llevar por la estética, por las noticias, por lo mediático, porque esto ha tenido una repercusión mediática muy importante y lógicamente nos ponemos siempre de la parte débil. Yo oí esta mañana una jurista en Antena 3 que decía, vamos a ver, la sentencia está perfectamente motivada, se ajusta a derecho y es técnicamente impecable. Ojo, técnicamente impecable. Otra cosa diferente es que al ciudadano de a pie, que no conoce el sumario, que no conoce la ley, ni cómo se aplica la ley, tengamos esa sensación. A mí, como yo no entiendo, pues a mí no me parece nada impecable, me parece una desfachatez, me parece un disparate, me siento desamparado, me siento indignado y me siento desprotegido. Sinceramente, yo veo que a mí, que tengo una hija de esa edad, le pasa esto, o a mí, o a mi mujer, o a cualquiera de mi familia, ¿y a quién acudo? Si quien yo creo que estoy pagando unos impuestos para que me defiendan esos argumentos, resulta que al final hacen una sentencia técnicamente impecable, pero resulta que los tíos que en ese jurado de menores están condenados y mediáticamente ya todos le hemos puesto cara
a esos asesinos, es inconcebible que estén en la calle, que queden todos sueltos. Me parece que estamos viviendo una situación en el siglo XXI dantesca, ridícula. Alberto. Como ciudadano, tres cosas. Como ciudadano, la primera, las sentencias judiciales, a respetarlas, a la justicia proveerla de medios. Hay mucho, evidentemente, mucho que trabajar en este campo. La segunda, a los padres de Marta toda mi comprensión, todo mi cariño, todo mi calor, pero estos padres no viven, estos padres tienen que cerrar el duelo, no pueden vivir eternamente así. Esto es una agonía inhumana lo que están sufriendo. Yo vi el rostro de esa madre, de ese padre, y realmente no es justo. Humanamente estos señores deben de cerrar el duelo, tienen una vida, tienen que seguir viviendo, tienen otros hijos. Y los comprendo. Y la tercera cosa que te quería decir, yo como padre, si a mi hijo le ocurre esto, como padre, yo no voy a la justicia, no iría a la justicia. Estás diciendo algo... Pero fíjate que te digo tres cosas distintas. Muy delicado lo que estás diciendo. Claro, es muy delicado. Por eso te digo, una cosa es el factor humano, lo individual, lo personal, lo íntimo. Otra cosa es la responsabilidad que tenemos como ciudadanos en un Estado de Derecho. Y otra cosa es también el derecho que tienen esos padres a cerrar el capítulo de su vida. Es que una sentencia así da lugar a que cada uno interprete... Bueno, Alberto, hablas desde, lógicamente, Hombre, desde el dolor... Pero Sí, pero el padre, fijaros que el padre había apuntado una línea nueva, una línea que la única, que era la hermana del novio. De la novia del hermano de Carcaño. Eso es muy grave lo que ha es dicho. la única que estando imputada por los mismos delitos es la única que no pisó la cárcel. Y es la única que, bajo el punto de vista del padre hoy ya ha trazado la línea de que para salvar a esta persona han cogido las declaraciones que han considerado más convenientes, y para salvar a esta persona se han beneficiado los demás. Pero ante la pregunta ¿por qué salvar a esta persona? ¿Por qué tanto interés en salvar a esta persona? La respuesta es que es pariente de un alto cargo de la Junta de Andalucía. Esa es la respuesta que se da. Del PSOE, de la Diputación de Sevilla. Efectivamente, entonces eso es el tema, se agrava. Es decir, se agrava si se tuviera en cuenta eso. Desde luego hay quien argumenta que eso es una casualidad y no... Los juristas han cerrado y han fundamentado muy bien la sentencia. Sí. Desde el punto de vista, lo digo porque lo dicen los profesionales que saben de esto. Yo lo he oído también. Y es así, dicen que es ejemplar. Yo creo que en esa sentencia, según dicen, los jueces se han extendido mucho en explicar porque tienen que tener un derecho importante que es la presunción de inocencia. Ellos necesitan pruebas para condenar. Yo entiendo, este es el marco de juego que nos hemos dado y este es el Estado de Derecho. Vuelvo a decir que yo judicialmente esto es lo que hay, lo veo impoluto. Ahora, veo unos padres y creo que sus padres deberían de tener el derecho también de cerrar el capítulo y de enterrar de alguna manera, lo que quiere es tener el cuerpo de su hija, de acabar su dolor, querrán lo que quieran. Tiene que acabar esto, de verdad. De verdad, porque si no vamos a tener más víctimas que Marta. Vamos a intentar hablar mañana con Antonio y esta semana probablemente, ojalá nos acompañe aquí en el plato. Yo quería comentar que efectivamente las sentencias, al final, de un juez, de un presidente de audiencia, de quien sea, evidentemente, es la consecuencia última, la consecuencia final de una serie de etapas anteriores. De una instrucción que ha hecho un juzgado de instrucción, de una investigación que ha hecho una policía y de lo que aporta la fiscalía también. Es decir, la consecuencia de todo eso al final es la sentencia. Es que tuvieron hasta que cambiar de investigadores la policía. Claro. Sé qué país es este. A eso voy. Entonces, cuando tú estás viendo esto, lo que te estás demostrando es que toda la cadena, de alguna forma, ha fallado. De alguna forma ha fallado. Y eso es lo que nos indigna. Y tenemos un caso cerca. Pero esa es la ley que tenemos. Claro. Aquí tenemos a un señor que incluso se hizo la serie famosa de Juan Holgado. Padre Coraje. Sí, Padre Coraje. Padre Coraje, donde todavía a los que se supone asesinos de su hijo, que incluso él estuvo con ellos, grabó la cinta, que no se la admitieron, y al final
Antonio, déjame acabar el argumento, por favor, Alberto. Quedan 30 segundos. Acaba el argumento. Entonces decía, es evidente que la sentencia es una consecuencia final de todo lo anterior, y que todo lo anterior es evidente, porque lo hemos ido sabiendo y lo hemos ido conociendo, que ha estado mal hecho. Todo eso es cierto. Pero lo que no acaba de convencernos tampoco es la contradicción entre una sentencia y otra sentencia, y que esa contradicción se sitúe justamente en el punto del hermano del señor Carcaño, y eso llama mucho la atención. Todo llama la atención. Yo te he dicho dos cosas. Como padre, ya sabes la opinión tan dura que tengo. Como ciudadano, tenemos un Estado de Derecho y una presunción de inocencia, y hay unas investigaciones y una sentencia y hay que acatarlas. Me encanta que acabes así, Alberto, me encanta. Antonio, Juan Carlos, que esa mejoría vaya creciendo. Don José Luis, don Alberto. Hasta la próxima. Andaluces y andaluzas, mañana a las 8:30, una cita con nosotros. Cuidaos mucho, hasta mañana.